Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal La Biblia en Contexto. Mi nombre es Norma Lili y el día de hoy tengo nuevamente de invitado al profesor Raúl Arce. ¿Cómo se encuentra el profesor? Muy bien, Norma Lilia, como siempre es un gusto y es un privilegio estar en su canal y con muchas ganas y con mucho entusiasmo de que exploremos este fascinante tema. Gracias por haber aceptado esta invitación. Y les comento a los que están viendo este video que estamos ahorita grabando en vivo con los miembros del canal. Y recuerden que si ustedes quieren ser parte de estas transmisiones anticipadas, pues se pueden hacer miembros del canal uniéndose con la membresía y en el botón a un lado de suscribirse aparece otro botón de unirse, le dan clic, hacen un pequeño pago de la membresía y se unen al canal. Y bueno, mire, ya está aquí con nosotros Jonathan, dice saludos Norma y saludos al profesor. Y ahorita vamos a ver si van dejando más saluditos aquí. Y bueno, pues yo invité al profesor Raúl Arce para que tocásemos este tema tan interesante sobre los nombres de Dios. Como sabemos, en la Biblia, bueno, decimos muchas veces que Dios como tal no pudiese tal vez tener un nombre, pero en la Biblia sí vemos que Dios es nombrado y que tiene un nombre en particular. Entonces, es importante verlo desde el lado bíblico también y explorar el hebreo y este tipo de significados posibles para estos nombres. Entonces, el profesor Raúl tiene ya algo aquí preparado para con nosotros. Si tienen alguna pregunta, la dejan ahí en el chat, chicos, y con la medida de lo posible lo hacemos así aquí con el profesor. Y bueno, cuando guste usted comenzar, o si quiere decir algo. No, yo estoy listo. Vamos a ver acá si podemos compartir la pantalla. Me confirma si la mira. Sí, ¿verdad? Sí, aquí está. ¿Agregó? Muy bien. Aquí ya está María también. Dice un abrazo a Normita y queridísimo profesor. Excelente, un saludo a todos los participantes, a los miembros que se están uniendo a esta transmisión. Sí, las disculpas del caso, por si a veces me agarra tos, ¿verdad? Pero es parte de la garganta lastimada un poco, ¿verdad? Por todo esto que nos ha pasado también en el mundo, el COVID y todo eso, y el trabajo, y bueno, pero parte de lo normal. Pero de todas maneras eso no nos quita el entusiasmo para abordar este tema. Así que Normita, usted me avisa cuándo quiere que comencemos. Ya está aquí su presentación, mire. Perfecto, perfecto. Bueno, en esta noche vamos a hablar del aspecto mnemotécnico de los nombres de Dios. Esto es un asunto muy interesante de estudiar, porque como ustedes saben, o si no lo saben, pues ahorita se los cuento. Antes de que las grafías de la lengua hebrea, del Aleph Bet, tomar esta forma que todos conocemos en el estudio del hebreo bíblico, del hebreo masorético, etcétera, etcétera. Cada una de ellas, hace mucho tiempo, hace quizás unos 3.500 años o más, no era otra cosa que un dibujo, técnicamente se llama un pictograma, de algo muy concreto. Es decir, algo que se podía percibir con los 5 sentidos, cosas que se podían ver, oler, degustar, escuchar, tocar, es decir, eso es algo concreto. Ya toda la idea fraccionada que nosotros hacemos de la realidad corresponde al terreno de lo abstracto. Entonces, cada una de estas pictografías, que son las tatarabuelas de las grafías hebreas, por ejemplo, el hebreo masorético, en el cual se escribió la Biblia hebrea, en el cual nos llegó a través de los grandes códices medievales, como el Códice de Alepo, el Códice de Leningrado, el Códice de Sazón, etcétera. Pues eran dibujos, representaciones de cosas que se podían percibir con los 5 sentidos. Y entonces, querámoslo o no, las pictografías tienen en sí mismo un lenguaje. Bien está dicho el refrán que seguramente usted conoce: una imagen dice más que 1000 palabras. Esto es muy cierto cuando nosotros nos aproximamos
a todo aquello que fueron los prototipos de lo que después llegaron a ser las lenguas semíticas, como el arameo, como el hebreo, como el moabita, de alguna manera el fenicio, adaptado desde la lengua original que los pueblos del mar traían, algunos dialectos cananeos también. O sea, todas estas lenguas semíticas que también, por supuesto, todas las lenguas que después se hicieron cuneiformes del área de Babilonia están muy relacionadas, ¿verdad? Semítico viene de Sem, uno de los hijos de Noé, que se dispersaron en 3 direcciones distintas del mundo conocido en ese momento, y cada quien desarrolló una manera particular de hablar. Entonces, cada grafía de las 22 que quedaron como oficiales al final, porque antes eran más, tiene un significado general. Por ejemplo, la Aleph, que al principio se llamaba Al, con su nombre biconsonántico, representa la fuerza, el músculo, el yugo, el jefe, el roble, una columna, un arco, todo aquello que represente fuerza. La Mem, que al principio se llamó Ma, es la pictografía del mar. Y el mar es enorme, es incuantificable, es el caos, es poderoso, es desconocido. También significa sangre porque todo esto se va expandiendo. Entonces vemos que cada dibujo, cada pictografía, la cabeza del buey, que era la máquina de trabajo en ese momento, el motor. Hoy, si hiciéramos un lenguaje mnemotécnico de lo que representa fuerza, músculo, etcétera, tal vez sería un pictograma parecido al check engine que le sale a usted en su vehículo, un motorcito, ¿verdad? Cuando tiene que revisar el motor. Eso sería algo ya adaptado al tiempo moderno. Pero entonces, empecemos hablando del nombre. En nuestra cultura moderna, un nombre no es más que un identificador. Y por lo general es elegido por nuestros padres porque les gusta el sonido del nombre, o es el nombre de un pariente favorito, un antepasado, etcétera. Pero esto no es cierto de las antiguas culturas, por ejemplo, como la hebrea, donde un nombre era una representación de quién era el individuo, pero en base a su carácter y a su función. Una de las principales diferencias entre la cultura occidental, que digamos es nuestra cultura, que viene de la cultura grecorromana, principalmente helénica, y la cultura oriental de los antiguos hebreos o también de los pueblos de China y Japón, que también corresponden a este tipo de cultura oriental. Pero la principal diferencia entre la cultura occidental y la oriental es cómo alguien o algo se describe. El hebreo, por ejemplo, no está tan preocupado con la apariencia de alguien o de algo, pero sí está muy preocupado por su función. Entonces, esa es una gran diferencia y una característica entre la cultura helénica, que principalmente a partir del siglo III, antes de la era cristiana, trató de cambiar los usos y costumbres de la tierra de Israel, cambiándole su mentalidad en algunos casos, y afortunadamente siendo resistida este intento de asimilación, y por eso es que todavía se conserva en buena medida. Ahora bien, el asunto es que nosotros a la hora de leer la Biblia, no todos podemos hablar las lenguas originales de la Biblia, ni las podemos leer ni las podemos entender, por mucha que la estudiemos, porque no es nuestra lengua nativa. Ni siquiera, y déjeme contarle, los actuales habitantes del Estado de Israel entienden el lenguaje tan particular de la Biblia hebrea. Tanto así que hay que hacer traducciones del hebreo bíblico del Antiguo Testamento o Tanaj al hebreo moderno para que esto tenga mayor sentido y sea más fácil de asimilar para ellos. Pero nuestra cultura, que viene de traducciones al español, estamos acostumbrados a manejar palabras con un origen grecolatino. Ahí tenemos algunos ejemplos: ángel, espíritu,
gloria y principalmente, que es de lo que vamos a hablar ahora, la palabra Dios. Esta palabra Dios no es una palabra que tenga orígenes semíticos o hebreos ni arameos de ninguna manera. Es una palabra puramente helénica. Entonces crea un grave conflicto a la hora de representar los nombres de Dios específicamente en la Biblia. Todas estas palabras tienen un significado abstracto, ¿verdad? Son cosas que no podemos percibir específicamente en su mayoría con nuestros 5 sentidos, sino que tenemos que hacer una abstracción mental. ¿Qué es una abstracción mental? Es fraccionar la realidad concreta para poder hacer una idea obviamente mucho más compleja. Vamos a empezar recordando un verso clave como punto de partida, que es Éxodo 3. Cuando Moisés le estaba preguntando a Dios, digámoslo así hasta el momento, digamos Dios, que cómo iba a ser esa tarea titánica de liberar a los hebreos de la esclavitud de Egipto, dice que Moisés le dice a Dios: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? Ma Shemo, ¿qué le responderé? ¿Verdad? Maomar Elohim, ¿verdad? ¿Qué le responderé? Pero lo que nos interesa es esta pregunta que le hace Moisés a Dios, Ma Shemo. Ma Shemo significa ¿cuál su nombre? ¿Cuál es su nombre? Porque resulta que los dioses del antiguo Egipto, como por ejemplo Horus, por ejemplo Ra, etcétera, tenían nombres, y esos nombres seguramente estaban ligados a una función muy específica. Pero este Dios, el cual pretende liberar a los esclavos de Egipto, de acuerdo por supuesto a lo que dice el texto bíblico, depende cómo usted lo interprete, si literario, si histórico, si protohistórico, eso no es importante. Estamos basándonos en lo que dice el texto, porque ahí están los nombres de Dios que vamos a estudiar. De esta pregunta podemos quitar el qué, podemos quitar el pronombre su, y solo nos queda Shem. Shem, pasándolo a los caracteres más antiguos o los caracteres pictográficos, tenemos acá la figura de los 2 dientes frontales. La figura de los 2 dientes frontales tiene como función cortar. Y aquí tenemos la figura de las ondas o las olas del mar. El mar es enorme, el mar es insondable, el mar es desconocido. Por lo tanto, Shem, que significa nombre en hebreo, vendría siendo algo así como cortar lo desconocido. Es decir, ya pasándolo a pensamiento abstracto, que es el que nosotros manejamos, sería revelar o conocer el carácter de alguien o de algo. Bien, de esta antigua raíz también se desprenden otros significados muy importantes, como por ejemplo Shema, que es la palabra con que empieza la oración una de las oraciones más sagradas del judaísmo, Shema Israel. Shema es prestar atención, porque a la raíz Shem, que es revelar, conocer, se le agrega la letra Ayin, y el carácter pictográfico de la Ayin es la figura de un ojo. El ojo observa. Entonces, estamos observando algo que se está revelando y que se está dando a conocer. Eso ya en lenguaje abstracto es prestar atención. Otra de las palabras que podrían derivarse de ahí sería shamar. Shamar siempre conserva la raíz antigua Shem, revelar o conocer, pero se le agrega la figura de un hombre, que es la Resh. Conserva apenas como una de las aristas, ya en su carácter masorético, pero en el carácter antiguo es la figura de un hombre. Entonces, un hombre está vigilando, un hombre está custodiando, protegiendo, guardando algo que se está revelando o se está dando a conocer. Y así podríamos poner más ejemplos de cómo de las raíces más antiguas derivan palabras y sustantivos y verbos
que nosotros encontramos en el texto bíblico. ¿Alguna pregunta hasta acá, Normita? No, preguntas no hay, pero sí quiero comentar que, por ejemplo, usted menciona lo de el nombre de, o la palabra, título, Dios, como algo que es grecolatino, y tiene mucha razón. Incluso hay personas, por ejemplo, en el judaísmo, que no dicen o no utilizan la palabra Dios o ponen la D, un guión, os. ¿Por qué? Porque saben que el mundo en general entiende que quién es Dios o tenemos ya una idea de quién es Dios, pero ellos no quieren usar la palabra en sí como tal. Eso es importante que todos, bueno, yo creo que muchos lo hemos visto, ¿no? Claro, y creería que tienen toda la razón. O sea, porque sienten como que se les está insertando en la cultura algo que no es propio de la cultura hebrea, ¿verdad? El término Elohim, que vamos a estudiar, por ejemplo, en esta noche, significa otra cosa, ¿verdad? Dios es un término tan abstracto, pero qué tremendo que en Occidente es la palabra o el nombre con el cual a nosotros nos ha llegado el concepto de la divinidad. Y es muy difícil extraer de Dios algo más que un simple nombre que suena a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se explica eso? No hay una explicación. El hebreo sí tiene una explicación. Bueno, para ir hablando de los nombres de Dios, es importante anclarnos en otro pasaje de la Biblia que para mí es muy importante. Y de hecho creo que el profesor Jesús Mendoza, de la Escuela de Alejandría, a la cual yo también pertenezco, en algún momento habló en su canal, Normita, sobre esta parte del portador del nombre, ¿verdad? Dice en Éxodo 23, 20 y 21 de la siguiente manera: He aquí yo mandaré un mensajero ante ti para que te defienda en el camino y te haga llegar al lugar que te he dispuesto. Acátale y escucha su voz. No le resistas, porque no perdonará vuestras rebeliones, porque lleva mi nombre. Las mejores traducciones llegan hasta ahí, porque lleva mi nombre. Pero en realidad, Ki Shemi Bekirbo, que es la frase en hebreo, traduce literalmente porque mi nombre está en su interior. Quitando el prefijo en y el sufijo su, ¿verdad? Nos queda Kerev. Y Kerev viene siendo como el centro, el interior, lo íntimo, incluso hasta la mente y el corazón. Quiere decir que este mensajero es este malaj, ¿verdad? No ángel, porque ángel es una palabra grecolatina también, y entonces nos confundo. Este malaj tiene una función muy especial. Porta el nombre de la divinidad, y lo porta no de una manera como en un cartel, como en un escudo, como en una cinta, sino que lo lleva en su interior. Entonces eso llama poderosamente la atención y tal vez nos ayude un poco a mirar un poquito la jerarquía de los nombres divinos. Hay un nombre, sí. Antes de que continúe, eso de la palabra ángel, híjole, es que sí lo tenemos, ya tenemos todo muy, o sea, las cargas de las palabras, las cargas semánticas, ya las tenemos tan en nuestra psique que nos cuesta desapegarlas, ¿no? Yo hace poco estaba hablando de, ahora que fue el día mundial, creo que era contra el suicidio o algo así. Puse ahí un texto donde Elías está pues muy triste y todo y dice que llegó un ángel de Dios a socorrerle. Ok, yo no estoy diciendo que específicamente ese ángel fuese un ser humano, pero digo que ángel significa enviado. Entonces dice perdón, mensajero, llegó un mensajero, un enviado de Dios a socorrerle y que también esos mensajeros o enviados podemos ser los seres humanos. Y en la Biblia también, no todos los que aparecen como ángel, que ya tienen esta carga, yo decía ahí como de alguien etéreo, neumático, ya es un ser así celestial, ¿no? Ahí también a veces son humanos y es porque ya tenemos esta bien grabado en la mente, ángel, es algo así como muy místico, ¿no? De hecho, Normita, ahí nos pusimos de acuerdo mentalmente, porque más adelante vamos a ver un mismo pasaje donde el término malaj se refiere primero a ángeles de Dios y después se refiere a seres humanos. El asunto es que en las traducciones está como lo mismo,
¿verdad? Entonces, crea una gran confusión. Estoy totalmente de acuerdo con la observación. Malaj es un término complicado de traducirlo al español y se nos ha hecho como muy etéreo, como tú bien dices, muy neumático, ¿verdad? Un ser casi incorpóreo, con alitas, con una aureola, no sé, con alguna espada de fuego, qué sé yo, y eso no es un malaj en la cultura hebrea, ¿verdad? Puede ser un enviado de Dios, puede tener cuerpo, puede no tener cuerpo, pero también puede ser un enviado de Jacob, por ejemplo, que Jacob envió un mensajero a darle un mensaje, por ejemplo, a su hermano Esaú, ¿verdad? Y ese no era un ángel, no tenía alas, ni espada de fuego, ni nada de eso. Es muy acertado el comentario, Normita. No, pues adelante, continúe. Muy bien. Entonces, para aclararnos un poquito este pasaje, creo que es prudente hacer una especie de jerarquía que a la vez nos va a servir como mapa u hoja de ruta para todo lo que vamos a analizar en esta noche. Hay un término de la divinidad que definitivamente está por encima de todos los demás. Es el término Elión. Y nosotros lo hemos conocido en una traducción bastante acertada, el Altísimo, ¿verdad? El Altísimo quiere decir que no hay nadie por encima de él. Pero este Elión tiene lo que pudiéramos llamar una especie de nombre de familia, ¿verdad? El famoso tetragrama Yud Hei Vav Hei, el cual su pronunciación se perdió en la noche de los tiempos y no sabemos si se pronuncia Yahvé, Yivé, Jehová, no lo sabemos. Cualquier vocalización es posible. Hoy vamos a hacer un ejercicio, por supuesto, con el nombre Yahvé, y digamos Yahvé porque digamos que es el que más académicamente es aceptado, a ver si logramos desentrañar un poquito ese misterio. Pero entonces este nombre de Dios es un nombre que debería estar en la cumbre de la jerarquía. Bajo este Elión, bajo este Yahvé el Altísimo, quedémonos ahí para mientras desentrañamos el misterio mnemotécnico de Elión, tiene bajo él muchos Elohim. Elohim es la palabra hebrea que nosotros normalmente traducimos como Dios. Pero como ya platicamos con Normita, el término Dios es totalmente desconocido en el hebreo. Estos son los Elohim Ajerim, ¿verdad? Son otros Elohim. Algunos podrán ser buenos, podrán ser malos, pero hay un Elohim especial que pareciera ser, digámoslo así, sin que esto sea para nadie una blasfemia, de la misma sangre que Yahvé Elión, ¿verdad? Entonces, este Elohim es el que porta en su interior el nombre de familia, quedémonos con Yahvé. Y de Yahvé se dicen muchas cosas. Yahvé Elohim, por ejemplo, es algo que aparece frecuentemente en el texto hebreo. Yahvé Ejad, parte del Shema. Yahvé Sebaot, que nosotros lo hemos conocido con un término que es un poquito raro, Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Si es que la pronunciación de Yud Hei Vav Hei fuera Jehová, ¿verdad? Yahvé Sebaot. A Yahvé también se le conoce como El Shaddai, que es un término muy interesante, y Yahvé también es el Melech Haolam, el rey del universo, ¿verdad? Lo que sucede es que en el judaísmo rabínico, usted bien sabe, Normita, que no es correcto pronunciar de ninguna manera el nombre, entonces se ponen ciertas vocales sobre el tetragrama para que el lector se acuerde que se debe decir Adonai. Y Adonai es como el Señor, como el jefe, el dueño, bueno, es Baal más que todo, pero eso significa más o menos Adonai, el Señor, ¿verdad? Más o menos esos son los nombres que vamos a revisar en esta noche y obviamente estos Elión y Elohim, que tendrían más o menos como la misma composición, la misma sustancia, porque comparten el nombre santo, tienen
o comparten ellos mismos también como una unidad, algo que vamos a mirar, un ruaj, ¿verdad? Un ruaj que no es un espíritu, porque ese es un término que de verdad lo confunde todo. Un ruaj es una dirección. Es decir, Yahvé Elión y Yahvé Elohim caminan en una misma dirección. Es decir, sus planes no se bifurcan, sus planes no se truncan, sus planes no se confunden entre ellos, sino que van en la misma dirección. Eso es Ruach, ¿verdad? Nosotros hemos entendido Ruach como espíritu, pero eso nos dice lo mismo que un neumático, ¿verdad? Lo que lleva en el vacío, pero no nos dice nada al principio. Bueno, más o menos esta es la hoja de ruta que vamos a explorar en esta noche. Dígame. Pero, por ejemplo, esto de Elión y los Elohim que vemos aquí, es, por ejemplo, lo que se plantea en crítica bíblica, perdón, en la historia del antiguo Israel y todo esto, del Dios supremo que tenía todos sus hijos y que uno de sus hijos es Yahvé, por decirlo así. Exactamente, exactamente. Hay un verso muy importante que creo que vamos a ver en parte también, y es cuando Elión reparte entre los Elohim, ¿verdad? A las naciones, a los Goim, ¿de acuerdo? Pero la porción que le toca a Yahvé, que es el Elohim especial, es la porción de Jacob, es decir, Israel. Entonces, esa era la mitología antigua, que seguramente en algún momento lo explicó acá también el profesor Jesús Mendoza de la Escuela de Alejandría, que se tenía y que transpiró a la Biblia hebrea de alguna manera. No estamos diciendo que esto sea una copia o sea un plagio de los cananeos ni nada, sino que eso era la concepción de la divinidad del mundo antiguo. La Biblia hebrea trata de explicarla desde su propia teología. En ese sentido, sí, estos Elohim son otros dioses hasta aquí, pero ya vamos a ver qué son cuando veamos qué significa el término Elohim realmente. ¿De acuerdo? Ok, nada más para los que nos estén viendo, les comento que sí, efectivamente tenemos un video con el profe Jesús Mendoza, Joshua Mendoza, sobre el concilio divino, sobre los Elohim. Entonces, si quieren verlo cuando termine este video, ya saben que pueden pasar allí y verlo. Y también ya teníamos otro video que les puede servir junto con este, sobre el análisis mnemotécnico del Génesis, donde precisamente el profe Raúl Arce nos habla sobre todo este contexto del hebreo arcaico, y todo esto les puede servir pues más o menos para ver por qué línea va este tema. Continúe, profe. Bien, entonces, obviamente, comenzando así en orden jerárquico, el primer término que vamos a desglosar desde su parte mnemotécnica es Elión, el Altísimo. Vamos a hacer un análisis mnemotécnico. Bien, de hecho, del texto que estábamos hablando es precisamente de Deuteronomio 32, 8 y 9, que dice así: cuando el Altísimo repartió las naciones, cuando distribuyó a los hijos de Adán, fijó la frontera de los pueblos. Según el número de los hijos de Israel, dice en los manuscritos medievales hebreos, como el Leningrado, Alepo, pero, por ejemplo, en los manuscritos de Qumran dice Benei Elohim, de acuerdo al número de los hijos de Elohim, más la porción de Yahvé fue su pueblo, Jacob su parte de heredad. Entonces, ahí vemos, ¿verdad? En el texto en hebreo, el término Elohim, el término Yahvé, el término Bené Israel, que es un cambio teológico muy posterior, porque Qumran nos demuestra que en esta porción decía Bené Elohim, ¿verdad? Lemispar Bené Elohim, de acuerdo al número de los hijos de Elohim, de los hijos de Dios, de alguna manera, hasta aquí. Bien, pasando el término Elión a sus caracteres más antiguos, aquí tenemos una Ain, aquí tenemos una Lamed, aquí tenemos una Yod, una Vav y una Nun. Entonces, este término que nosotros nos ha llegado como altísimo, tiene varias partes. Por ejemplo, al final, en la formación de palabras desde el hebreo arcaico, en una de sus reglas, dice que la Vav Nun, agregada al final de la raíz, actúa como un potenciador del significado.
Nun significa continuar y la Vav significa fijar o afirmar. Y eso es válido incluso hasta el hebreo bíblico o masorético. La Yud actúa como un infijo. Perdón, este infijo representa la figura del brazo y la mano, por lo tanto es el trabajo y es la acción. Y las dos letras, Ain, Lamed, esta es una raíz antigua que dentro del hebreo arcaico o protosinaítico se conoce como una raíz padre, una raíz biconsonántica que da origen a otro tipo de raíces. Entonces, al es una expresión que usted conoce desde el hebreo bíblico y significa sobre, al, ¿verdad? Al significa sobre, es una preposición. Pero como raíz padre, Ain Lamed, ¿verdad? Significa experimentar el cayado del pastor. La Ain es la figura de un ojo, es mirar, pero mirar en la antigua mentalidad semítica o hebrea significa estar experimentando algo. Por ejemplo, si usted está mirando un partido de fútbol, lo está experimentando porque a través de sus ojos mira si meten el gol, si fue falta, si fue fuera de lugar, si el árbitro se equivocó, a través de sus ojos. Por supuesto que también sus otros sentidos actúan. Pero entonces, en el aspecto mnemotécnico, experimentar el cayado del pastor o el yugo del arado, es decir, tener encima alguien sobre, ¿verdad? Alguien que lo está subyugando. Y eso es lo más importante. Por lo tanto, Elión o Olión, como pudo haber sido la pronunciación más antigua, significaría de manera mnemotécnica el que produce sujeción firme y continuamente. Es decir, en rojo, lo más importante, la raíz padre, la sujeción. En amarillo, el trabajo de producir esa sujeción. Y el sufijo Vav Nun, Vav afirmar, sujetar y Nun continuar, nos traduce firme y continuamente. Por lo tanto, el Elión, el Altísimo, mnemotécnicamente viene siendo el que produce sujeción firme y continuamente. Es decir, no hay nadie que puede estar encima de él, ya en términos abstractos. Es a veces un poco complicado entender los términos concretos por el hecho de que nos parecen hasta cierto punto infantiles, trogloditas, medio cavernarios, medio apaches, ¿verdad? Porque no tienen la riqueza y la belleza de nuestro idioma, pero la ventaja es que nos transportan a esas sensaciones que se pueden percibir con los 5 sentidos. Por ejemplo, la sujeción se percibe mediante tener puesto, por ejemplo, en el caso de un buey, un yugo, ¿verdad? Un yugo, el yugo del arado, el que pone a 2 bueyes a trabajar la tierra. La firmeza y la continuidad tiene que ver con el factor tiempo. Y la yud, que es el trabajo, ¿verdad? Es la labor de estar ejerciendo eso continuamente. Entonces, por lo tanto, el Elión, el término como que nos llegó a nosotros como altísimo, podríamos decir que está, ¿verdad? Siempre debajo del mismo nombre, incluso cuando es portado por ese Elohim especial. Por supuesto que debajo está el ser humano y también estarían los Elohim Ajerim, los otros muy poderosos. Bien, Sí. ¿cómo? Sí. En México diríamos el jefe de jefes. Exactamente, sí, sí, sí. Es decir, entendiendo a alguien que siempre lo vamos a ver hacia arriba, nunca hacia abajo, nunca por encima del hombre, nunca lo podemos ver de una manera despectiva, siempre casi que hay que mirarlo en actitud de genuflexión, ¿verdad? Es decir, con las rodillas flexionadas, con la cabeza al cabizbajo, ¿verdad? Porque es alguien que siempre va a estar arriba. Entonces, el Salmo 82, verso 6, podríamos traducirlo ya teniendo ese significado mnemotécnico de la siguiente manera. Yo dije, vosotros sois muy poderosos, todos vosotros hijos de el que produce sujeción firme y continuamente, es decir, de Elión. Mire cómo se expande ya en español un término que encapsula todo dentro del hebreo.
pero ahora moriréis como el ser humano, ¿verdad? Que Adán, caeréis como un príncipe cualquiera. Entonces, así se expande, pero por supuesto esto no nos sirve para una traducción de la Biblia. No hay un proyecto de una traducción mnemotécnica de la Biblia, porque seguramente no sería un solo volumen, sino que sería unos 10 volúmenes, porque mire cómo se expande el significado. Bien, el siguiente término que es importante que nosotros analicemos es el que nosotros conocemos como Dios, Elohim. Y vaya cuánta confusión, pero cuánta claridad también se obtiene, perdón, a la hora de expandir ese significado. Veamos cómo hemos pasado los caracteres que usted conoce del hebreo bíblico a los caracteres antiguos. Esta cabeza de buey es la Aleph. Este callado de pastor es la Lamed. Este puntito que está encima y que se conoce como Holam y tiene como sonido vocálico la letra O es la representación de la Vav. De hecho, en Qumran, como no existía el Nekudot, vamos a encontrar en algunos casos escrito Elohim así, con una Vav en medio. Entonces, esta Vav es equivalente al Holam, ¿verdad? La Hei es la figura de un hombre asombrado, respirando, pero que está vivo. Porque si tuviera los brazos para abajo y la cabeza hacia abajo, estaría muerto. Este hombre está vivo. Este pequeño trazo que es la Yod es algo que ya vimos, el brazo y la mano. Y esta Mem Sofit que no existía en los tiempos, que no existía en los tiempos del hebreo arcaico, ni del hebreo, ni del paleohebreo, sino que eso ya es un préstamo del arameo, es la Mem, ¿verdad? Y la Mem es específicamente la figura de las olas del mar, que significa enorme, inconmensurable, poderoso, pero también desconocido, algo que hay que temer mucho. Bien. Otra característica del hebreo es que el hebreo no posee un superlativo. Es decir, yo en hebreo no puedo decir poderosísimo, no puedo decir tampoco altísimo, ¿verdad? Eso se puede decir en español, pero en hebreo no existe el superlativo. Entonces, ¿qué se hace? Se utiliza el prefijo del plural, pero en este caso no como un plural cuantitativo, sino como un plural cualitativo cuando se refiere a un solo individuo. Entonces, como en este caso y por el contexto, porque el contexto es importante en el hebreo, estamos asumiendo que estamos hablando de un solo individuo al cual hemos llamado occidentalmente Dios. Elohim no significa dioses, sino que este im, actuando en su calidad de plural cualitativo, significa muy, mucho, etc. La letra Hei, como ya les adelanté un poquito, significa respiración, significa vida. En el término abstracto significaría existencia. La letra Vav, que es un infijo, significa asegurar, porque es la forma de una estaca que tenía específicamente esa forma, a veces era circular, y ahí se ataban las cuerdas que sostenían la tienda. O sea, la tienda era la casa, la beit de las tribus nómadas, lo sigue siendo, y de las antiguas tribus hebreas también. Entonces significa asegurar. Y él vendría siendo la raíz antigua, la raíz padre, que significa poder. ¿Por qué significa poder? La Aleph, ya lo vimos, es la fuerza motriz, la fuerza que mueve todo. Y la Lamed es el callado del pastor, significa autoridad. Por lo tanto, la autoridad fuerte significa poder. ¿Por qué el callado de pastor significa autoridad? Porque el callado de pastor sirve para guiar al rebaño de las ovejas, ¿de acuerdo? Sirve también para defenderlos de los lobos. Sirve también para agarrar una oveja que va a caer al bebedero de agua o al río, lo que sea, ¿verdad? Para salvarla. Esa es la autoridad.
Y la fuerza es la fuerza motriz de la letra Aleph, ¿verdad? El buey, en este caso, que era lo que se conocía en la antigüedad. Y entonces, la autoridad fuerte significa poder. Ya más o menos vamos dibujando el significado de la palabra Elohim, que específicamente significaría poder que asegura su existencia mucho, ¿verdad? O sea, que lo hace mucho. Miren qué simple, ¿verdad? Qué concreto, y a veces lo podemos mirar hasta como muy infantil, como que estamos aprendiendo en pre-kinder todavía o en preparatoria, ese tipo de niños que les enseñan así de una manera bien simple. Sí, así es el hebreo arcaico y por eso es que a algunos académicos no les gusta, porque es tan sencillo, ¿verdad? Pero a la vez es tan complejo que ya pasando poder que asegura su existencia mucho, podríamos decir que ya en nuestra manera de pensar abstracta significa muy poderoso o todopoderoso. Profe, me gustaría, me gustaría comentar que, por ejemplo, aquí de la raíz padre de él, creo que también hablamos en el otro video, pero para los que estén viendo este video por primera vez, es bien, como dice el profe, a veces hasta podríamos decir que es obvio, pero esas obviedades se nos pasan de largo muchas veces, de que los dioses semíticos, no digo que todos, pero la mayoría, eran representados en formas de bueyes, Sí, precisamente porque eran lo máximo en ese momento. O sea, el buey era la fuerza primordial de trabajo. Entonces, por eso tienen esa carga, volvemos a lo mismo, que se pasa en palabras a cargas semánticas de poder, de fuerza, del que manda, del que dirige. exactamente. Ahora, el buey, con todo y su fuerza, es un animal y está bajo el dominio del hombre, ¿verdad? Porque dice el Génesis que así fue la jerarquía de las cosas, ¿verdad? Es el Adán, el ser humano, el que iba a dominar a los animales. Entonces, la Aleph por sí sola no representaría la divinidad, sino que es la combinación de la letra Lamed con la Aleph la que representa el poder, ¿verdad? Porque el animal sería fuerza bruta, pero toda esa fuerza, ya con autoridad, con conciencia, con dirección, ya es algo de respeto, es algo que estaría por encima del Adán, por encima del hombre. Entonces ahí sí significa poder. Ahora, la raíz el, ¿verdad? Que es la que en el mundo antiguo de la tierra de Canaán, que después llegó a ser Israel y todo esto, fue un poquito parte del enoteísmo original también. Por sí mismo no representa toda la carga que Elohim sí tiene, ¿verdad? Porque poder está bien, sí es poder, pero es un poder que asegura su existencia mucho, ¿verdad? Es un poder autosuficiente, es un poder que existe todo lo que él quiera, ¿de acuerdo? Entonces, la combinación de todas ellas es la que da el concepto que a nosotros nos llegó como Dios, ¿verdad? Que lo vemos de alguna manera etérea. Me gustó el término neumático de Normita. Algo que no podemos ir más allá de un nombre que suena bonito, que suena reverente, pero un poder que asegura su existencia mucho, eso ya nos dice más. Ahora, si queremos un punto medio, pues pasemos al abstracto, muy poderoso o todopoderoso. Por lo tanto, el término Elohim, en términos así más académicos, ¿verdad? Significaría todopoderoso o muy poderoso. Eso significa Elohim. Entonces ya llevamos... O poderosos en el caso de ser plural, cuando se utiliza plural. Todopoderosos, sí, o muy poderosos, cuando se utiliza el sufijo como plural cuantitativo y no cualitativo, que es el caso cuando se refiere a un solo ser. Sí, sí, es que eso es una de las, no sé si dice enigmas, pero no es enigma cuando ya se estudia en el hebreo, de por qué, por ejemplo, como lo vimos en Génesis, en el video de Génesis, vayan, que se utiliza el verbo bara, que es en singular, Y singular. y Elohim en sí es plural. Decían, es que porque acá está, bueno, porque dice usted aquí se está usando el Elohim de forma cualitativa, no Exacto. cuantitativa. Y hay otras Exactamente. partes donde Elohim o Elohim, como lo quieran pronunciar, es plural, es poderoso, es muy Sí, poderoso. así es correcto.
El hebreo, por ejemplo, si ahí dijera, si no recuerdo, sería Bereshit Barú, ¿verdad? Ya con el sufijo de ellos, ¿verdad? Bereshit Barú Elohim, ¿verdad? No me acuerdo si es Barú o Barú, estoy nublado un poquito en eso. Pero si el verbo estuviera en plural, entonces sí, el sustantivo ya es un plural cuantitativo, ¿verdad? Entonces diría, en el principio, los muy poderosos crearon, ¿verdad? Diría Baró o Barú, dependiendo de la escuela masorética. Pero sí, tiene toda la razón, ¿verdad? El hebreo es contextual y tiene que compararse sustantivos con verbos para ver si nos está hablando de un plural cualitativo o cuantitativo. Así es. Continúe, profesor. Gracias, Normita. Bien. Y aquí llegamos a la parte neurálgica, ¿verdad? El nombre de familia, el tetragramatón. El análisis mnemotécnico de este nombre es a la vez fascinante, es a la vez bastante complejo y hasta podría ser chocante para algunos. Así que debo advertir, ¿verdad?, que esta sección es un poquito delicada también. Bien, antes de continuar, repasemos el contexto en el que fue revelado el nombre santo, porque si agarramos cronológicamente y ponemos que Génesis, los sucesos de Génesis, fueron primero y los sucesos de Éxodo fueran después, el tetragrama no debería de aparecer para nada en el Génesis y sin embargo aparece, ¿verdad? Pero así debería ser si agarramos la cronología, que primero fue Génesis y después continúa con Éxodo, ¿de acuerdo? Bien. En Éxodo 3:19 dice: yo sé que el rey de Egipto no os dejará partir sino forzado por mano poderosa. Mire qué interesante esto. Extenderé pues mi mano y haré que Egipto sea golpeado con todos mis prodigios, que haré en medio de él, y después de esto os dejará ir. Es decir, el Todopoderoso está dando una advertencia. Miren, ese faraón es testarudo, ¿verdad? Tiene sus magos ahí también que tienen cierta cuota de poder con sus dioses y todo eso, y convierten también varas en serpientes y todo lo que usted quiera, ¿verdad? Por lo tanto, tendré que usar la fuerza. Eso es lo que está diciendo el Todopoderoso en ese momento. El asunto es que 10 asombrosas calamidades después, que incluye que el Nilo se convirtiera en sangre, que los primogénitos se murieran, que vinieran los tábanos a acabar con cosechas, las langostas, la oscuridad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Dice ya en el capítulo 14, verso 16, de la siguiente forma: y tú alza tu vara, extiende la mano sobre el mar y divídelo, y entra en los hijos de Israel en medio del mar por lo seco. Y yo por mi parte endureceré el corazón de los egipcios para que entren tras ellos, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, en su carro y en sus jinetes. Y cuando sea glorificado en Faraón y en sus carros y en sus jinetes, los egipcios sabrán que yo soy Yud, Hei, Vav, Hei. Pero ¿qué significa? ¿Verdad? ¿Qué significó en ese momento para los hebreos y para los egipcios escuchar un nombre de esa magnitud? Por ejemplo, si usted va a la guerra, ¿verdad? Y a su tanque le pone osito de peluche, ¿verdad? Como el nombre que le quiso poner a su tanque, aunque su tanque sea el más poderoso de todos, sus enemigos pues se van a reír cuando vean ese nombre. No, tiene que ponerle un nombre a su tanque, ¿verdad? Que induzca respeto, temor, miedo, rendición, ¿verdad? El destrozador, el destructor, qué sé yo. Entonces, como para ir dando una pista. De hecho, no sé si usted alguna vez se ha preguntado por qué el pueblo judío no pronuncia el nombre santo de Dios revelado a Moisés, sino que prefieren poner Adonai. Quizás, yo no tengo la respuesta absoluta para eso, pero quizás esto que vamos a ver a continuación tenga algo que ver. Bien. Definitivamente, un análisis mnemotécnico rápido del tetragrama. Tenemos primero la letra Yud, que sería trabajo, acción. Aquí los caracteres están en paleohebreo.
Tenemos la vav, que significa sujetar y que significa afirmar. Y tenemos una doble hey, ¿verdad? Una en medio y otra al final. Y la doble hey es una raíz padre, es una raíz antigua que significa existir plenamente. Es decir, si la letra hey por sí misma significa existencia, aliento, estar vivo, poner dos hey juntas significa existir plenamente. Por lo tanto, como se dice y se conoce popularmente, quizás Yud Hey Vav Hey significa el que afirma su existencia. Sí, probablemente eso significa. Sin embargo, hay más. Para poder entender un poquito sobre el tetragramatón, tenemos que analizar uno de los verbos más complejos de analizar en la lengua hebrea. El verbo ser o existir. Ya vimos que la doble hey es una raíz antigua y podemos hacer básicamente de esa existencia dos estados de esa misma existencia totalmente distintos. En su forma de su uso común, podemos utilizarla con un infijo yod. Pero en su forma de uso especial, es decir, que casi no se usa, se utilizaría con la letra vav en medio, actuando como un infijo. En el diccionario James Strong, incluso ambos términos, ambas raíces hebreas, tienen que ver con existir, ser, llegar a ser, tener lugar, pero la forma especial más bien tiene que ver con respirar y ser en el sentido de la existencia, ¿verdad? Y otras acepciones más. El verbo ser en su forma común es muy particular porque tiene dos estados, ¿verdad? Dos estados de acción, ¿verdad? Que nosotros en la gramática española conocemos uno como tiempo perfecto. Es decir, una acción que ha sido finalizada, fue, y eso es heye. Y también tenemos un estado imperfecto que equivale a una acción que aún no está finalizada. En ese sentido, puede ser algo que será o algo que está siendo o también algo que incluso ha sido desde siempre y va a continuar siéndolo. Por ejemplo, yehi. Entonces, heye y yehi son dos tiempos verbales, los dos tiempos originales de la lengua hebrea. Si asignamos un valor numérico al tiempo perfecto de 0, que sería una acción ya finalizada, y un valor numérico de 1 a la acción que todavía continúa en proceso, tenemos incluso que pudiéramos decir que esto contiene hasta el lenguaje binario, 1, 0, 1, 0, y podríamos construir solamente con estas dos raíces toda una programación de computadoras. Podríamos construir incluso un algoritmo. Es tan compleja la lengua hebrea, pero no me quiero detener aquí porque ese es un tema que estoy preparando para más adelante. En Génesis, capítulo 1, verso 3, dice, Vayomer Elohim yehi or, es decir, y dijo el Todopoderoso, que exista la luz, Vayhi or, y la luz existió o fue. Ya con el tiempo, unas reglas gramaticales que ciertamente empezaron en la época helenística, pero que se cristalizaron en todo el transcurso del primer milenio ya de nuestra era, se inventó el uso de la vav reversiva. Es decir, en vez de poner aquí heye, que sería lo correcto, ponían una vav y esta vav revertía el tiempo del tiempo imperfecto, ¿verdad? Entonces, eso de todas maneras crea algún tipo de problemas. Los académicos siguen discutiendo el uso de esa famosa regla de la vav reversiva, pero lo que hace, porque a ese acuerdo se ha llegado, es que cambia el tiempo verbal de perfecto a imperfecto y viceversa también. Entonces,
Si esto se encontrara algún día en una excavación y fuera en una piedra antigua, probablemente aquí no diría Baijí, sino que diría BGIE, ¿verdad? Porque no estaba en funcionamiento la barra regresiva. Pero eso es paréntesis nada más. Ahora, el verbo ser en su forma especial es mucho más particular, porque en el tiempo perfecto lo llamamos como Javé y en el tiempo imperfecto lo tenemos como Yivé. Y mire qué interesante que Yivé es específicamente el tetragrama, pero por supuesto no se usa. Lo que se hace es que se cambia, ¿verdad? Se cambia en muchos casos o se utiliza la forma común, ¿verdad? Que no utilizaría las letras del tetragramatón, es decir, en vez de que la baba esté aquí, estaría la yud y entonces ahí ya no da problema, pero así matemáticamente, en este caso, estaríamos hablando que el tiempo imperfecto del verbo ser en su forma especial es el tetragrama. Entonces, por ahí hay algo que tal vez el otro Bereshit, el Bereshit de Juan 1.1, nos pudiera aclarar un poquito. Nosotros hemos entendido que Juan 1.1 nos llegó en griego y que no hay prueba alguna de que esto haya sido escrito en hebreo, pero de todas maneras su autor, ¿verdad? Su autor, creemos que no estaba pensando en términos neoplatónicos cuando escribió el Evangelio de Juan, sino que más bien él estaba basándose en los términos que él seguramente había leído en la Septuaginta. Y la Septuaginta es un producto hebreo, pero que se escribió en el idioma hebreo. Pero así como el nieto de Aristeas, ¿verdad? El nieto de Ben Sirac, perdón, en el prólogo del libro de Ben Sirac o eclesiástico, como se conoce también, dice él y confiesa que al pasar los términos hebreos a otra lengua pierden su fuerza. Entonces, es muy posible, ¿verdad? No estamos seguros que cuando dice enargen enólogos, él lo que estaba pensando, el autor, sea quien sea, probablemente había pensado algo muy parecido a Bereshit Yivé Hadabar. Es decir, en el principio existía la palabra. Vehadabar Yivé Lifnei HaElohim. Y la palabra existía ante el muy poderoso. De Elohim Yivé Hadabar. Y muy poderoso era o es la palabra, porque Yivé es una acción que, por eso pongo acá el símbolo infinito, que de acuerdo al lenguaje mnemotécnico no tiene ni principio ni fin, ¿verdad? Es un continuo. Esa es la fuerza que tiene la lengua hebrea, que al traducirlo al griego, que era una lengua coetánea, digámoslo así, mucho menos al latín y mucho menos a las lenguas románicas o las lenguas anglosajonas, pierde totalmente la fuerza. Pero bien, el famoso Yud Hei Vav Hei, que representa temor, respeto, que representa muchas cosas para muchos de nosotros, ni siquiera los escribas de Qumran se atrevieron a escribirlo con las letras cuadradas arameas que dieron origen a la tipografía moderna, sino que como vemos, por ejemplo, en esta sección del rollo de Isaías, cuando el nombre santo tenía que ser escrito, dejaban las letras cuadradas arameas y se pasaban al paleohebreo. El paleohebreo, como nosotros lo conocemos, pero las grafías que utilizaron tanto fenicios como moabitas, como nabateos, como hebreos, etcétera, etcétera, fueron para ellos las letras originales y quizás ellos creían que los patriarcas habían escrito así el nombre de Dios y no se atrevían a pasarlo a los caracteres arameos con los cuales se escribía en ese tiempo. Pero ¿qué es lo que se nos ha enseñado acerca del santo nombre de Dios? Bueno, como ya vimos, hay raíces como Javá, que significan ser, convertirse, existir, suceder, caer, hayá, existir, estar existiendo. Esta es la pista y por ahí va. Entonces, académicamente es aceptado que el nombre puede ser que se haya pronunciado Yahvé, pero Yahvé viene de Yavné, que es del verbo vaná. Y el verbo vaná no es otra cosa que el sustantivo ven convertido a femenino. Vaná
era seguramente la forma de decir hija antes de que el arameo influyera en el hebreo y se pasara a bat, que sería la forma final, como se dice hija. Pero baná, además de hija, antiguamente es el verbo construir. Por lo tanto, Yavne significa el que hace existir. Es muy probable que por ahí vaya la cosa. También, y esto creó confusión, las vocales del sustantivo Adonai, ¿verdad? Se pasaron al nombre santo simple y sencillamente para recordar a los practicantes de la religión judía que cuando encontraran el tetragrama no debían pronunciarlo de ninguna manera, sino que debían recordarse del nombre Adonai, que significa mi Señor. Entonces, eso en la Edad Media trajo confusión porque trataron de pronunciarlo siguiendo las vocales de Adonai incrustadas en el nombre de Yahvé, y pronuncia esto, por supuesto, Jehová, ¿verdad? Jehová es Jehová. Entonces, ahí viene la confusión. También hay una explicación rabínica muy buena, que es el acrónico de Yahvé, Yeh Hayá Behové, que significa el que será, el que fue y el que es, haciendo una serie de combinaciones, ¿verdad? Con las diferentes consonantes que forman el verbo, el sustantivo sagrado, el tetragrama. Eso es válido también. Ahora, pero vamos al principio. ¿Cuál era la preocupación de Moisés? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué le voy a responder? Bueno, dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. La famosa frase en hebreo, Eye Asher Eye, que en ningún caso significa yo seré el que seré, ¿verdad? Porque imagínense un Dios que será, ¿verdad? Que no es todavía, sino que será. No, de ninguna manera. Eye Asher Eye. La explicación viene específicamente porque esto es tiempo imperfecto, pero en primera persona masculino singular. Entonces, en ese sentido, Eye Asher Eye significa yo soy el que soy. Y añadió así: dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. Pero entonces no es hasta Éxodo 3, verso 15, perdón, el nombre santo. Eye hace un cambio y se forma el tetragramatón. Yud, Hei, Vav, Hei. Analizando letra por letra, ya vimos que la Yod... Sí, dígame. A ver, yo tengo aquí una pregunta, porque yo he estudiado también que sí es yo seré el que seré, estaré, o yo seré el que estaré contigo en el versículo anterior que nos acaba de leer, y que de hecho el yo soy es lo que está mal traducido. O sea, hay muchos académicos que respaldan esto de que no es yo soy en presente. Exactamente, pero también hay una gran mayoría de académicos que respaldan, ¿verdad? Y entre ellos estoy hablando qumranólogos, hebraístas muy reconocidos que respaldan la traducción yo soy el que soy. Y esto tiene que ver con una contextualización. Imagínese que usted llega delante de Faraón y le dice, yo seré, me ha mandado delante de usted. Bueno, entonces cuando sea que regrese, pero mientras no es, pues no, sería un objeto de burla. De ninguna manera. O sea, Eye debe entenderse no como el futuro. Es que mire, presente, pasado y futuro está bien para el español, ¿verdad? Pero para el hebreo no existe presente y pasado y futuro. Existe perfecto e imperfecto. Existen acciones finalizadas y acciones aún no finalizadas. En ese sentido, Eye no puede traducirse como un futuro, ¿verdad? O sea, porque el que está hablando a Moisés es el Todopoderoso. ¿Ah? Si el Todopoderoso todavía no es, pues entonces regresemos cuando sea. Pero si estamos hablando de que, de acuerdo al contexto bíblico, es el creador de los cielos y la tierra. Él estaba antes que los cielos y la tierra, antes que Moisés, antes que Adán, antes que ustedes, antes que nosotros. Entonces, es una cuestión contextual. Eye, Asher Eye, es yo soy el que soy, ¿verdad? Que si lo quieren poner en futuro, yo seré el que seré, pues, a ver, ¿cómo salvamos todos esos problemas teológicos que ahí se derivan? Porque de todas maneras estamos hablando de teología. Este no es un libro de cocina, ni de recetas, ni de nada, sino que es un libro de teología el que estamos estudiando. Entonces, un Dios que todavía no es,
no es Dios. No, Así. pero que es yo seré el que estaré contigo, porque ahí continúa, yo seré el que estaré contigo. Y de hecho, versículos más adelante le vuelve a decir, yo estaré contigo, y ya después le dice el tetragramatón. Ya después aparece el tetragramatón. De hecho, eso es es bien peculiar, que después de varios versículos que te dice, yo seré el que estaré, o yo seré el que seré, o yo soy el que soy, como sea, ya después se usa el tetragramatón. Lo que sucede es que el término eye es un término autosuficiente. Está bien si usted me dice, yo seré el que estaré, ¿verdad? Pero entonces ahí está diciendo tres palabras, eye, asher, eye. Pero cuando después le dice, así dirás a los israelitas, eye me ha enviado a vosotros, ¿cómo lo traduce? Yo seré, yo estaré. ¿O cómo lo traduce? Porque cuando usted dice yo soy el que soy, o yo seré el que estaré, o yo estaré si estaré, no sé, está bien porque son tres palabras, eye, asher, eye. Pero después Dios le dice a Moisés, así dirás a los israelitas, eye me ha enviado a vosotros. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Bueno, la resolución viene específicamente cuando el término eye de alguna manera se codifica en Yud Hei Vav Hei, porque ahí está el significado del nombre. Lo otro tiene que ver con la causalidad nada más. Acuérdense que estamos hablando del Todopoderoso. Si el Todopoderoso no estaba antes de que el mundo fuera, pues entonces no es todopoderoso, ¿verdad? Así sencillamente, porque se supone que si venimos cronológicamente, el Todopoderoso hizo los cielos y la tierra. Entonces, no es un todopoderoso que está como en proceso de ser nombrado todopoderoso o que todavía no ha recibido su rango. No, él es Elión, el Altísimo, ¿verdad? Que de repente actúa por ese Elohim especial con el cual comparte su nombre de familia, Yud Hei Vav Hei, ok, de acuerdo. Pero él no es un proyecto de ninguna forma. Él es desde siempre. Entonces, eso es la concepción que se tiene de Dios, la concepción mosaica de Dios, de lo que nosotros llamamos Dios. Por lo tanto, es imposible resolver teológicamente, incluso contextualmente, incluso filológicamente, decir que lo que dice ahí es yo seré el que seré. Yo seré el que seré, ¿quién? ¿En quién se convirtió Dios? ¿En quién se puede convertir Dios? ¿Cómo mejoró Dios? No se puede resolver eso teológicamente. No sé si me explico, Normita. Sí, yo lo entiendo, lo entiendo. Mire, pone aquí una pregunta. Jonathan dice, profesor, ¿Jehová cuándo se usa por primera vez o quién lo inventó? Bueno, no se lo inventó nadie, sino que los eruditos y traductores alemanes, desde el tiempo de Martín Lutero, cuando se hacían los primeros pininos y ya después los que siguieron queriendo traducir la Biblia, que era prohibido, obviamente, a otra lengua que no fuera el latín, leyeron simple y sencillamente consonante, vocal, vocal, consonante, etcétera, etcétera, y entonces a ellos les dio Jehová, ¿verdad? Porque no sabían que los masoretas habían puesto ahí las vocales de Adonai, mi Señor, para que cuando se leyera el texto no se pronunciara el tetragramatón, sino que se leyera el Señor, mi Señor, etcétera, etcétera. Entonces ahí fue que se empezó a utilizar el término Jehová, ¿verdad? Jehová, específicamente porque la J no existe en alemán, y eso trasvasó hacia el inglés, hacia el español, hacia el portugués, y así nos llegó en la Reina Valera 60 muchos de nosotros. Gracias, profe. Y de hecho también aquí ya usted mencionó de la inserción de las Nekudot en el tetragramatón y que muchos lo tradujeron así. Tengo también ya un programa, chicos, que se llama Los Nombres de Dios. No, los Nombres de Dios es se llama Los Nombres Sagrados, y donde hablamos de esto, de cómo a raíz de las Nekudot que se ponen en tetragramatón, muchos leyeron y asumieron que así se debía de decir, de pronunciar, y de ahí incluso han hecho teologías, profesor. O sea, hay gente que dice, no, si no dices Jehová, estás invocando al diablo. No, si no dices Jehová, estás mal. Sí, no, y es que tienen razón en que así suena, pero así suena para el que no sabe que esas Nekudot corresponden a Adonai, ya como les mostré en una lámina. Así es. Continúe, profesor. Gracias, Normita. Bien, entonces todavía no resolvemos este misterio del nombre de Dios.
tenemos que analizar letra por letra solo para recordar. La yod en el pictograma semítico antiguo es un brazo y una mano. ¿Cuáles son las funciones del brazo y la mano? Trabajar, hacer, provocar algo, todas las funciones, todo lo que podemos hacer con las manos. La letra Hey significa aliento, suspiro, he aquí, estoy vivo, ¿verdad? Si este dibujito tuviera los brazos hacia abajo y la cabeza así cabizbaja o estuviera tirado en el suelo, el hombre estaría muerto, el personaje estaría muerto, pero lo que representa esa letra Hey, estoy respirando, estoy vivo. La letra Vav no es otra cosa que una clavija que asegura la cuerda que sostiene la tienda de campaña nómada, y la Hey final es lo mismo, es estar vivo, es aliento. Entonces, Vayedu Mitzrim Keani Yud Hei Vav Hei. Los egipcios sabrán que yo soy quién, ¿verdad? Es decir, si, digámoslo Yahvé, porque digamos que eso es lo más aceptado. Si Yahvé no significa nada, esta frase no tiene ningún sentido. Pero se supone que este nombre debía atemorizar a los egipcios. Entonces, ¿qué podría significar? Bueno, hay dos caminos. Primero es asumir que la raíz padre es la doble Hey, que significaría una existencia plena, y eso ya lo vimos. El trabajo de asegurar una existencia plena, ¿verdad? Es decir, el eterno, no el Dios que está en proyecto, ¿verdad? El que va a hacer algo mejor algún día, no, es el eterno, el que es, el que siempre ha sido y el que seguirá siendo por siempre. Eso está bien, ese es como el nombre formal. Pero sí, como en el español existen palabras homógrafas, es decir, que se escriben igual pero que significan cosas distintas, en el hebreo también ocurre. Y el otro camino es asumir que la raíz padre no es la doble Hey, sino que es la Hey y la Vav. La Hey y la Vav que están en medio. Porque como las 4 letras del tetragrama son antiguas vocales también, ahí solo falta la Aleph, ¿verdad? Tenían doble función. También las 4 son consonantes y también las 4 tienen significado mnemotécnico muy fuerte. Entonces, si asumimos, quitando el prefijo y el sufijo, que esta es la raíz padre, ahí nos lleva a otra raíz totalmente diferente. La raíz 1098 desde el hebreo arcaico significa desastre. El pictograma representa a uno que está mirando una gran visión con sus manos levantadas como diciendo, he aquí. Pero específicamente en este caso, el mantener las manos, porque eso es lo que significa la Vav, estar sujetando estas manos por mucho tiempo, quiere decir que eso ya no es una señal de vida, sino que ahí se me viene el mundo encima, específicamente, una calamidad, algo que no tiene control el ser humano para controlar. De hecho, es la misma raíz que se utiliza en Génesis 1:2, donde dice Vehaaretz hayetá tohu babohu. Es decir, tohu babohu no es otra cosa que diferentes formas semánticas de expresar esta misma raíz. Tohu babohu significa un desastre muy profundo, algo que genera una gran confusión, un desastre devastador que deja vacío el interior. Eso significa tohu y bohu, ¿verdad? Pero es la misma raíz, específicamente hey vav. Entonces, aquí ya vamos un poquito entendiendo el significado. Porque al agregar la hey como un sufijo se produce una raíz hija, ¿verdad? Que puede tener doble significado, o el normal, que respirar, aliento, existir, o un desastre o catástrofe de proporciones tan grandes que causa temor y admiración. Si a esto agregamos la yud, como ocurre en cualquiera de las inflexiones verbales, pues entonces se convierte en una acción imperfecta, no un desastre que ya pasó, sino en un desastre que o bien está siendo provocado o que está en planes de ser provocado. Eso es lo que significa el tiempo imperfecto. Ahora, así como podemos decir el vino de tu localidad es muy bueno, refiriéndose a la bebida, podemos decir el joven vino procedente de tu localidad, que se refiere al verbo venir. Entonces, pareciera ser que aquí se juega de alguna manera con la palabra, ¿verdad?
Si tomamos como raíz antigua la doble Hei, podemos decir que el significado normal sería el que persiste en ser, es decir, el que ha sido desde siempre y va a continuar siendo. Pero si tomamos la raíz antigua como la Hei y la Vav, diríamos que Yud Hei Vav Hei significa el que les causa un gran desastre. Entonces ahí se va teniendo un poquito de sentido con las raíces normales del strong, ruina, desastre, calamidad, un evento muy malo, un ruido producido por un terremoto. Todo eso significan estas raíces o sus diferentes pronunciaciones. Ahora sí, veamos Éxodo 14 y 18, pero ya con el significado de guerra del nombre Yahvé, porque es un nombre de batalla. Si no, lo vemos en el Antiguo Testamento arrasando ejércitos por todos lados, comenzando con Egipto. Entonces diría, y cuando sea glorificado en Faraón y en sus carros y en sus jinetes, los egipcios sabrán que yo soy el que les causa un gran desastre. Eso significaría, para los enemigos de Yahvé, Yahvé. Y Moisés extendió su mano sobre el mar y al amanecer el mar se volvió a su impetuosidad y los egipcios al huir chocaban contra él. Así trastornó el que les causa un gran desastre a los egipcios en medio del mar. Todo nombre hebreo debe significar algo, de lo contrario no es un nombre hebreo. Por lo tanto, y recapitulando, si tomamos la doble Hei, ok, el que sostiene su existencia permanentemente. Pero si tomamos la Hei y la Vav, es el que causa grandes desastres a sus enemigos. ¿Alguna pregunta, Normita, hasta acá? Nada más quería hacer un comentario que hace poco estaba escuchando una exposición en el canal de nuestro amigo Alonso, Indagando en la Biblia, donde estaban hablando de los orígenes, de los posibles orígenes de Yahvé, pero desde el punto de vista pues de la arqueología, del estudio crítico de las religiones antiguas, todo esto. Y hablaba el expositor que hay unas hipótesis al respecto de que posiblemente Yahvé originalmente fuese un dios de la metalurgia y de la guerra. Entonces, ahorita que mencionan lo del gran desastre, que causa gran desastre, pues me hizo un poco de sentido, ¿no? Pero ahí, como decía usted, a veces también causaría otros problemas teológicos, porque después en la misma Biblia o con la evolución de esta religión en el antiguo Israel, en el pueblo de Israel, cómo van relacionándose con la divinidad, pues Dios a veces no parece de la guerra, ¿no? Entonces no entiendo. Bueno, casualmente ahorita vamos a resolver eso. Porque Yahvé también es Ejad. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Entonces, Elión, el que causa sujeción continuamente sobre todos los que están abajo de él. Elohim, el muy poderoso, el todopoderoso. Yahvé, el que existe desde siempre, ¿verdad? O también el nombre de batalla que causa grandes desastres a sus enemigos. Pero Yahvé es Ejad. La oración más sublime o más conocida de la religión judía es el Shema Israel, que dice: presta atención, Israel. Yahvé es nuestro todopoderoso, Yahvé es Ejad. Entonces, ¿qué significa Ejad mnemotécnicamente? En el contexto religioso judío, esta es una de las oraciones más sagradas. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad, lo dicen ellos, ¿verdad? Nosotros, que no tenemos ninguna restricción, por lo menos yo no la tengo, diríamos Shema Israel, Yahvé Eloheinu, Yahvé Ejad, ¿verdad? Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor, uno es el único Señor, es el único Yahvé. Los traductores de la Biblia, al encontrarse a veces con callejones sin salida teológicos, lo traducen de diferentes maneras. Todos apuntan hacia lo correcto, pero ninguno resuelve. A ver, Ejad no es otra cosa que un número cardinal hebreo que equivale al 1, perdón, en el sistema arábigo que nosotros usamos, equivale a la Aleph en el sistema alfanumérico arameo y sería el masculino absoluto, ¿verdad? Contando los números
del 1 al 10. Ejad. Bien, Ejad está formado por 3 letras antiguas, la Aleph, la Het y la Dalet. La Aleph es la cabeza de un buey, ya ustedes saben que es la fuerza. La Het es la pared divisoria, es decir, los límites de la tienda, divide habitaciones, pero también lo divide con el interior y el exterior. Y la Dalet es la forma de una puerta. Por lo tanto, separando la Aleph, que sería como la batería que le da fuerza a la raíz antigua en casi todos los casos, solo nos queda la Het y la Dalet. La Het es una pared y la Dalet es una puerta. Por lo tanto, el pictograma Het, siendo la pared y la Dalet una puerta, si los combinamos, significan la puerta de la pared. La pared separa el interior del exterior y viceversa, porque solo por la puerta se puede entrar o salir uniendo el interior con el exterior. Eso es sencillo y concreto. Ahora bien, aquí vamos al problema. La mentalidad occidental versus la mentalidad oriental nuevamente. La mente occidental ve uno, Ejad, como singular, vacío de cualquier conexión a otra cosa. Por ejemplo, un hombre es una entidad individual a sí mismo, así como un árbol es una entidad en sí misma. Sin embargo, para la antigua mentalidad hebrea oriental, nada es uno aislado. Todas las cosas dependen de algo más. Un hombre no es uno, sino una unidad de cuerpo, mente y aliento que se expresa en la palabra hebrea nefesh, ¿verdad? Que es muy diferente a la palabra griega neuma, de donde viene neumático, que le gusta tanto a Normita para hacer estas comparaciones tan acertadas que hace. El hombre también está en unidad, por ejemplo, con su familia. Y entendiendo que el hombre no es el varón, el hombre es el ser humano, ¿verdad? El hombre no está completo, dice el texto del Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, sino tiene a su contraparte, ¿verdad? Es decir, el hombre llega a ser realmente una entidad completa, un ejad, cuando se une a su mujer y forma una sola carne, dice el texto del Génesis. Entonces, el hombre está en unidad con su familia, también con la comunidad en general. Incluso un árbol viene siendo una unidad de raíces, tronco, ramas, hojas, que también se encuentra en unidad con el paisaje circundante, con los animales, con la lluvia. Es decir, no existe ninguna cosa aislada en el universo. Eso no reflejaría el carácter del creador. Por ejemplo, un año es una unidad de estaciones. Ahí está el invierno, el verano, el otoño, la primavera. Como ya vimos, el primer uso de la palabra ejad, que es la que ocurre como adjetivo en el Shema, Yahvé Ejad o Elohim Ejad, se encuentra en Génesis 1:5, donde dice Vayhi Erev Vayhi Boker, Yom Ejad. Y fue la tarde y fue la mañana, día 1. Entonces, un día es la unión de dos estados que son totalmente opuestos, la tarde y la mañana, porque en la mañana todo va hacia el cenit de mayor luz y en la tarde ocurre todo lo contrario, todo va hacia la oscuridad. Pero cuando se unen estos dos estados, se forma un día, Yom Ejad. Y eso es importante, porque es el único número cardinal que hay en ese relato. Después cambia y es algo que es un misterio todavía, pero tal vez esto pueda traer un poquito de luz. Entonces, sabiendo eso, podríamos decir que una traducción mnemotécnica, con todo respeto, por supuesto, de la oración tan sagrada para el judaísmo sería: presta atención, Israel, Yahvé es nuestro todopoderoso, Yahvé es la fuerza de la unidad. La fuerza de la unidad. Pero ¿qué significa eso todavía? Bueno, lo que decía Normita muy acertadamente. Dios no es solamente Dios de amor, sino que también es un Dios de odio. Él aborrece a sus enemigos. Pregúntenle a Faraón.
Él es un Dios de misericordia, pero también es un Dios de justicia. Él es también un Dios de la guerra y de la paz. Él crea la luz y la oscuridad, crea el bien y el mal, según lo que dice Isaías 45:7. Entonces, a lo largo del Tanaj, vemos a Dios levantando naciones, pero también derribando naciones con el propósito de lograr su voluntad. Sin embargo, mientras Dios se manifiesta dentro de dos extremos, ellos siempre están en equilibrio y en unidad. Entonces, eso es lo que significa Yahvé Ejad, ¿verdad? Eso que los chinos y la mentalidad oriental del lejano oriente interpretó muy bien como el yin yang, ¿verdad? Aparece en el texto del Tanaj, pero indagando hasta sus significados más antiguos solamente. Así vemos que así como Yahvé se manifiesta como un Dios amoroso para su pueblo, para su Israel, para la niña de sus ojos, dice así, también es Yahvé Sebaot. Y Yahvé Sebaot es esa conocida frase en el mundo cristiano evangélico, Jehová de los ejércitos, que se han hecho canciones, himnos, alabanzas utilizando este término. Ya vimos que Jehová fue un error involuntario quizás de los primeros traductores del texto hebreo, pero así se popularizó y así lo conocimos nosotros. Dice Isaías 37:16. Yahvé Sebaot, Dios de Israel, que está sobre los querubines, tú solo eres Dios en todos los reinos de la tierra, tú el que has hecho los cielos y la tierra. Por otro lado, diría en la Reina Valera, Jehová de los ejércitos, y diría lo mismo, pero aquí está específicamente, Yahvé Sebaot. Bien, Sebaot viene de una raíz que en Números 1:3 encontramos unas pistas para ver su significado, la raíz Sabá. De 20 años para arriba, todo el que puede entrar al ejército en Israel, tú y a Aarón los alistaréis para sus ejércitos. Y entonces aparece acá específicamente Sabá de Israel, ¿verdad? Al ejército de Israel, el ejército en Israel. Bien, dividimos en sus componentes. La figura de la tzade es una figura de un hombre acostado de lado. Por lo tanto, el significado mnemotécnico es lado. Pero cuando se une a la bet, que es la planta arquitectónica de una casa, una tienda beduina vista desde arriba, si casa significa, o el interior de la casa significa específicamente el lugar de habitación se combina con la sade, diríamos el lado de la casa, es decir, la pared o la muralla que protege la casa, un palacio, lo que sea, una edificación. Vimos que la Aleph es la fuerza y combinado con la Tzad y la Bet, la fuerza de la pared. Es decir, una muralla, una defensa, una protección. Y la Ot no es otra cosa que el sufijo de pluralidad en femenino. Como muralla, como defensa, como la pared es un término femenino, por eso se utiliza el sufijo femenino Ot y no Im. Por lo tanto, Sebaot sería murallas de protección. Específicamente el acrónico Saal, que se utiliza en el ejército israelí, es Sabá a Haganah Israel, muralla de protección para Israel. Ese es el acrónimo por el cual se identifica esta fuerza de defensa israelí. Traduciendo mnemotécnicamente diríamos Isaías 37:16. Oh Yahvé, que es el que causa desastres al enemigo, el poseedor de las murallas de protección, ¿verdad? Es decir, las murallas del ejército para la mentalidad antigua equivale a una muralla de protección con ladrillos humanos, ¿verdad? Con ladrillos que no solamente tienen la capacidad de defender, sino que también tienen la capacidad de atacar en su momento. El muy poderoso de Israel, que te sienta sobre los querubines, solo tú eres el muy poderoso sobre todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos de la tierra. Entonces, este verso identifica la grandeza de este Dios que lo vemos nosotros como un Dios guerrero, en su mayor parte, o por lo menos en buena parte, en el Antiguo Testamento. Pero también este rey es un melech, es decir, es un rey. Específicamente, cada vez que haces un agradecimiento en la religión judía por tomar un alimento, se dice melech haolam, ¿verdad? Adonai melech haolam o Elohim melech haolam, rey del universo. ¿Qué es un rey en la mentalidad antigua? Por ejemplo, en Génesis 14:18 dice, entonces Melquisedec, rey de Salem,
presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, Leel Elión, ¿verdad? Era un Cohen de Leel Elión, era un sacerdote de Dios, del Dios Altísimo, Melquisedec, ¿verdad? Que significa mi rey de justicia, de Sadik, ¿verdad? Que tiene que ver con lo recto, con el sacerdocio sadoquita y muchas otras cosas más. Pero Melech, la raíz padre, Lamed Jaf, si separamos la letra Mem, tiene que ver con el pictograma de la Lam, que es la imagen del cayado del pastor, y la Jaf es una imagen de la palma de la mano. Combinados, estos significan cayado en la palma de la mano y la acción de caminar. Un nómada viajaba a pie con un cayado en su mano para proporcionar apoyo al caminar, así como un arma para defenderse de depredadores o de ladrones también. La letra Mem, en este caso, le da el significado de poderoso, masivo, enorme, desconocido o mítico a la figura del Melech, que ya vamos a mirar lo que significa. En el mundo antiguo, los reyes solían celebrar la victoria con un desfile. Un desfile en el cual el rey caminaba encima de los cadáveres de sus enemigos o también llevaba con cadenas al rey adversario, generalmente desnudo, flagelado y muy demacrado. Melech significa poderoso caminante en la mentalidad hebrea antigua, específicamente por el acto del rey, que cuando dominaba, cuando conquistaba una nación adversaria, entraba en una gran caravana, y esta costumbre se mantuvo vigente desde el tiempo antiguo en toda la tierra del creciente fértil hasta incluso el Imperio Romano. De esta palabra, por supuesto, se deriva la palabra malaj, que discutimos al principio, que sería un mensajero, un embajador, alguien que camina para otro. En este caso, la Mem se transforma y se convierte en el prefijo de procedencia, min, o sea, salir de, proceder de algún lugar. Y la Jaf, conquistar, subyugar, como de la flexión de la voluntad, como una mano abierta, que significa sumisión, como la postura de oración de los pueblos semíticos en la antigüedad, que todavía se trasvasa hasta la religión islámica. Entonces, malaj es un mensajero, es un embajador de alguien más, alguien que no camina por sus propios méritos, sino que trae un mensaje. De hecho, malajá también tiene que ver con negocios, con asuntos, uno que es enviado por otro para encargarse de sus asuntos. Eso es específicamente cómo se derivan palabras de una raíz antigua. Pero el caso que veíamos y que mencioné aparece en Génesis 32 del 1 al 3, donde dice: prosiguió Jacob su camino, y aquí unos ángeles de Elohim le salieron al encuentro. Entonces, aquí lo que dice el texto hebreo es específicamente Malachei Elohim, ¿verdad? Unos mensajeros de Elohim. Pero las traducciones de esto, ¿verdad?, se hacen como ángelos, ¿verdad?, que ya es un término etéreo, neumático, vaporoso, que no tiene concreción de nada. Y mire lo que sucede en el mismo pasaje: y al verlos, dijo Jacob, esto es campamento de Elohim, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a su hermano Esaú a la tierra del Seir. Entonces, mire qué dice Jacob Malachim, ¿verdad? Otra vez el mismo término, solamente que aquí está en plural y aquí específicamente está en el constructo, ¿verdad? En el constructo posesivo, que es un posesivo lo que hace con el Malachei Elohim. Aquí son ángeles de Dios, mensajeros de Dios, y aquí son mensajeros de Jacob. Lo que pasa es que el término ángeles lo tenemos tan metido en la cabeza que la Septuaginta sí hace la diferenciación, y el término ángelos, ¿verdad?, no lo utiliza en la segunda aparición de la misma palabra, sino que utiliza apóstolos.
¿verdad? Que ya vendría siendo como emisarios, como para diferenciar que los segundos, Malachim, eran mensajeros, pero de un hombre, de Jacob, y los primeros eran mensajeros de Elohim, seres celestiales específicamente. ¿Alguna pregunta antes de pasar al último punto, Normita? Profe, nada más comentar que dice aquí Tiberio. Dice, y está Malach, Melech y Moloch. Bien, y por último, un término que da mucho de qué hablar, El Shaddai. ¿Qué significa El Shaddai? Que el Dios de la montaña, que el Todopoderoso, o sea, muchas cosas se dicen y a veces solo por decir sin tener un análisis sobre la mesa. Y hay un texto que es válido para entenderlo y es Génesis 17:1 cuando dice: cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció Yahvé y le dijo: yo soy El Shaddai. Ani El Shaddai es específicamente lo que le dice en hebreo. Anda en mi presencia y sé perfecto. Entonces, ¿cómo es que esto fue suficiente para que un hombre que vivía bien en la tierra de Ur, ¿verdad? De Ur de Caldea, dejara todo y decidiera cambiar de vida totalmente y hacer un viaje de alguna manera largo y peligroso solamente por escuchar un nombre? Bueno, es que seguramente Abraham, de origen semítico, entendía esos significados que se perdieron en la noche de los tiempos. Pasamos el Shaddai, ¿verdad? Este puntito aquí en medio de la Dalet significa que si no hubiera Nekudot, habría una doble Dalet. El Shaddai, es decir, hay dos sonidos Dalet acá. Por lo tanto, hacemos una doble Dalet en el hebreo antiguo. Aquí está la Shin, la doble Dalet y la Yud. Y aquí está El, que ya sabemos que significa poder. Un poder, una autoridad fuerte, que básicamente vendría a equivaler como el singular de lo que nosotros entendemos como Dios. Pero aquí viene el problema de las traducciones. Antes de examinar la palabra Shaddai, tomemos un momento para discutir algunos de los problemas con las traducciones de la Biblia. Por supuesto que hay muchos factores que intervienen en una traducción que son invisibles y desconocidos para el lector de una traducción. La mayoría de los lectores de la Biblia asumen que la traducción en español de la Biblia es una representación equivalente del texto original. Debido a la vasta diferencia entre el lenguaje de los antiguos hebreos y nuestro propio idioma, así como las diferencias entre las dos culturas, una traducción exacta verdaderamente es imposible. Y repito, la confesión que hace el nieto de Sirac, ¿verdad? De Ben Sirac, al traducir el Eclesiástico. Las palabras hebreas pierden su fuerza cuando se traducen a otra lengua. Eso ustedes lo pueden encontrar en el prólogo de una Biblia nácar columna, por ejemplo, una Biblia de Jerusalén con deuterocanónicos, donde el traductor, que tiene un borlaje hebreo, es decir, una fuente hebrea, va a traducirlo al griego para toda la diáspora. La difícil tarea del traductor es cerrar la brecha entre las lenguas y culturas. Es decir, muchas veces no es una mala intención del traductor, sino que no es posible con los estándares académicos actuales hacer este retroceso hasta las pictografías, porque todavía no se aceptan académicamente, y transportar estos términos. Dado que el texto hebreo se puede traducir de muchas maneras diferentes, las creencias personales del traductor a menudo dictan cómo se traducirá el texto. No es lo mismo una sociedad bíblica católica que una cristiana evangélica. Una traducción del texto bíblico es la interpretación de un traductor del texto original sobre la base de su propia teología y doctrina. Por lo tanto, aunque el texto diga rojo, si eso es contrario a su teología, el traductor va a poner ahí verde. El lector es obligado entonces a usar el entendimiento del traductor de la comprensión del texto como su base para el texto. Por esta razón, los lectores a menudo comparan traducciones, pero por lo general se limitan a las traducciones cristianas. Por eso es recomendable que incluyan una traducción judía al comparar los textos, ya que esto le dará una traducción
desde una perspectiva diferente. Y no estoy diciendo que las traducciones judías son la última palabra, tienen la verdad absoluta, pero por lo menos es un contrapeso en algunas partes. Serán sesgados hacia la fe judía, pero las traducciones cristianas también están sesgadas hacia la fe cristiana. Entonces, una comparación de las dos traducciones puede ayudar a descubrir el sesgo de cada uno y ahí, haciendo eliminación de términos semejantes, pues llegar al término original. Entonces, Profe, sí. y también yo, me gustaría sugerir, si es posible, que si pueden tomar algún curso de las lenguas bíblicas, eso también ayuda mucho para cuando ustedes quieren ver tal vez un interlineal o una Biblia como tal en hebreo, Sí. o leer los textos. Bueno, no, tal vez no totalmente vamos a leer los textos del Qumran, pero ver alguna referencia o o tener una Biblia crítica con aparato crítico, como por ejemplo la Stuttgartensia. Todo eso nos ayuda para comprender mejor, también investigar sobre el origen de los idiomas semíticos, todo esto nos puede ayudar a comprender mejor todo esto. Por supuesto, por supuesto. Es decir, en resumen, lo que acaba de decir Normita es que desde el español muy poco vamos a poder profundizar. Por lo menos hay que tener estudios básicos de las lenguas originales. Si es mi intención, por ejemplo, llegar hasta estos escondrijos, ¿verdad? Que tiene ahí guardado el texto hebreo. Bien. Adelante. Entonces, ya vimos que la raíz padre, él, la utilidad fuerte, occidentalmente lo conocemos con el término abstracto de Dios. La Dalet duplicada específicamente forma una raíz hija. La Yud es el trabajo, una de las 4 letras vocalizantes o vocales, ¿verdad? Específicamente, y esta autoridad fuerte nos deja una raíz padre, la raíz Shad. El pictograma Shin es la imagen de los 2 dientes frontales y la Dalet es una imagen de una puerta de la tienda que cuelga hacia abajo. Y aquí viene un tema cultural fuerte. En conjunto, estos significan 2 que cuelgan. Y si nosotros en nuestra mentalidad occidental vemos, por ejemplo, los pechos de las mujeres como algo que produce morbo, incluso en algunas tribus africanas que sobreviven, esto no tiene ningún componente morboso porque ellos lo ven de acuerdo a la función, no como el estereotipo que la sociedad actual en que vivimos hace hacia los pechos femeninos. Pero es que no solo los pechos de las mujeres, de la hembra, del Adán, del varón, cumplen esa misma función, sino que todas las ubres de los mamíferos sustentan la vida en los primeros años de las crías. Por lo tanto, cuando nosotros encontramos la raíz padre Shad, tenemos que la función es sustentar. Porque, a ver, en una cultura antigua donde no le venden la leche Seteco o cualquier marca, la leche holandesa en polvo para poder darle al recién nacido, la única esperanza de vida que tiene el recién nacido es los pechos de su madre. Si los pechos de su madre no se llenan del sustento que él necesita, de todos los nutrientes, defensas, todas las cualidades que la lactancia materna tiene, pues el niño no sobrevive. Y es específicamente desde su cultura lo que entendió precisamente Abraham, en este caso, cuando el Todopoderoso se le revela como El Shaddai. Por ejemplo, la cabra era un animal muy común dentro de los rebaños de los hebreos. Esta produce la leche en la ubre y es extraída por el niño de la cabra, es decir, por el cabrito, apretando y aspirando los 2 pezones colgados debajo de la ubre. Ahí viene la primera letra, la letra Shin, son los dientes frontales, es decir, la acción que ejercen específicamente. No tiene dientes, posiblemente el recién nacido del humano, pero ahí está la presión que se ejerce por las encías. La función de estas tetillas es proporcionar todos los nutrientes necesarios para los niños, ya que si no se mueren. Al igual que la cabra proporciona alimento a sus hijos a través de la leche, el Todopoderoso, Dios, alimenta a las personas con las cuales pacta a través de su leche y proporciona todas las necesidades y recursos para cumplir su propósito, es decir,
¿Qué hace Dios? Sustenta. Entonces, Ani el Shaddai, mnemotécnicamente, significa yo soy la autoridad fuerte que te sustenta, ¿verdad? Yo soy la autoridad fuerte que sustenta. Por lo tanto, yo te estoy diciendo, le dice, hablando así parafraseáticamente, que dejes todo, que dejes tu tierra y tu parentela. Nada te va a hacer falta porque aquí estoy yo. Eso es lo que le está diciendo Dios a Abraham específicamente. Epílogo contextual. Yo establezco mi alianza entre nosotros dos y te multiplicaré sobremanera. Es decir, ahí está hablando de sustento. Cayó Abraham rostro en tierra y Dios le habló así. Por mi parte, esta es mi alianza contigo. Serás padre de una muchedumbre de pueblos. Para que haya una muchedumbre de pueblos también tiene que haber sustento. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, pues te he constituido padre de muchedumbre de pueblos. Otra vez está hablando de sustento. Te haré fecundo sobremanera, sustento. Te convertiré en pueblos y reyes saldrán de ti. ¿De dónde saldrán reyes si no van a sobrevivir? Y estableceré mi alianza entre nosotros dos y con tu descendencia después de ti, de generación en generación. Una alianza eterna de ser yo tu Dios y el de tu posteridad. Entonces, ante el término y la explicación contextual, Abraham queda convencido, deja su tierra y deja su parentela y se va en ese peregrinaje a, digámoslo entre comillas, comenzar la conquista de la tierra de Canaán. Así hemos llegado al final de esta, espero que no haya sido demasiado larga, que por supuesto da pie para una segunda parte, para hablar, por ejemplo, qué significan los nombres de los patriarcas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya tiene que ver ya con que me vuelvan a invitar o no, ¿verdad? Pero... Ya se amarró usted aquí. Gracias, Normita. Pero ahí hemos visto más o menos esta jerarquización, ¿verdad?, de los nombres de Dios y nos da una idea, por lo menos un poco más antigua, ¿verdad? Nada que esté escrito en piedra, pero por lo menos una interpretación alternativa de todo lo que hay detrás de la lengua hebrea. De mi parte, en cuanto a la exposición, esto ha sido todo, pero por supuesto, si tú, Normita, o alguien de los asistentes tiene alguna duda o pregunta, con el mayor de los gustos. Sí, bueno, nada más comentar que, por ejemplo, esta última parte de lo del Shaddai, como dice usted, pues se han planteado varias hipótesis sobre, por ejemplo, que si era parte de el dios El, un dios El que habitaba en una montaña y que significa las montañas, pero como dice también esta hipótesis de que la palabra o la raíz de la palabra tiene que ver con las mamas del ser humano. No las mamás, las mamas, sin acento. Pero fíjese que no son las mamas del ser humano, son las mamas de los mamíferos. Es que el nombre mamífero específicamente viene de ahí, que el sustento de sus crías es proporcionado por su madre. Entonces ahí tenemos, imagínense qué fuerte, el carácter femenino de Dios, que también sustenta, así como las madres sustentan, porque acuérdese que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, ¿verdad? Y lo hizo varón y lo hace hembra. No quiere decir que Dios sea enteramente masculino, sino que también puso de sus características en el Adán femenino, que es la mujer, la Isha. Permítame un poco, contando aquí. Profe, es que esto último se me quedó muy grabado. Cuando yo soy mamá y he tenido a mis hijos, pero recuerdo que cuando estuve en un taller de lactancia y una frase que me dijo la doctora se me hizo tan bonita porque dijo, tu hijo no necesita nada más que tomarte a ti de tu pecho, nada más, ni agua, por cuando están chiquitos, ni agua, ni nada. Es suficiente, todo suficiente. Entonces yo de ahí también había visto que muchos traducían esta palabra del Shaddai como suficiente, todo suficiente, o sí, o sea, que no te falta nada, ¿no? Más que... Sí, la traducción mnemotécnica sería yo soy tu sustento, ¿verdad? Entonces, sustento es una palabra fuerte en Latinoamérica, ¿verdad? Porque Latinoamérica ha venido por una etapa en que la mayoría de las personas en Latinoamérica son pobres, ¿verdad? Entonces, ¿qué le falta al que es pobre? Le falta sustento,
A veces la gente no tiene que comer, no tiene dónde vivir, no tiene dónde pasar una noche, no tiene que ponerse, ¿verdad? Y eso se resume en una sola palabra: sustento. Y como dice, perdón, continúe. No, eso es lo que le estaría diciendo el Todopoderoso a Abraham. Yo soy tu sustento, ¿verdad? O sea, nada te va a faltar. Y de hecho, todas las promesas que hace después y que las vimos en el epílogo contextual, se cumplen. De hecho, se han cumplido. De Abraham surgen las tres grandes religiones monoteístas que tenemos hoy hasta este día: la religión judía, la islámica y la cristiana en todas sus variantes. Imagínense. O sea, todos nos referimos a un primer hombre que le creyó al Todopoderoso que él iba a ser su sustento. Abraham vivía muy bien ahí en Ur. No le faltaba nada, seguramente. O sea, dejar su comodidad e irse para una tierra hostil, creo que tuvo que haber sido muy buena la comprensión de Abraham para tomar esa decisión tan fuerte. Y no solo, ¿verdad? Sino que con toda su parentela que lo acompañó. Dice Tiberio, parece que esas partes aludían a la diosa madre. O sea, las partes. Bueno, yo no sé quién sea la diosa madre, ¿verdad? No es mi área de investigación en la parte de las deidades del creciente fértil. Tal vez es el campo del profesor Jesús Mendoza de la Escuela de Alejandría. Sin embargo, una particularidad muy interesante y desde un punto de vista un poco misógina también de la cultura hebrea es que nunca representó ningún tipo de deidad, pero ni siquiera por su nombre en el sentido de deidad femenina. De hecho, todo el problema de la caída de Jerusalén era que las mujeres cocinaban cierto tipo de tortas dedicados a la reina del cielo, ¿verdad? Que era algo que habían heredado de las tribus cananeas, ¿verdad? Entonces, ahí es un problema mucho más complejo, definitivamente, un poquito fuera también del alcance de esta exposición, pero muy al caso, por supuesto, porque vemos una serie de representaciones femeninas, no solo en la tierra de Canaán, sino que en todas las culturas de la humanidad, excepto la hebrea, que decidió nunca representar nada. Muy bien, profesor. Y bueno, ¿tiene alguna bibliografía que les pueda sugerir sobre estos temas de estos nombres? Bueno, más que bibliografía, lo que sucede es que, para serles muy honestos, toda la bibliografía quedó un poquito sesgada y mal vista con el hecho de que todo el mundo académico tiene como un resquemor contra uno de los pioneros, Douglas Petrovic. Entonces, todos los que siguieron el legado de él, como por ejemplo el doctor Jeff Benner, que ha hecho muchísimo avance sobre esta investigación, sobre la base que hizo Douglas Petrovic, es muy recomendada. Por ejemplo, hay un libro muy interesante de él que más o menos su traducción al español sería el Génesis cuántico, ¿verdad? Donde expande todo este universo que hemos explorado del nombre y se va muy lejos en la investigación del hebreo arcaico. Ese es uno de los libros que pudiera recomendar, y el autor, el doctor Jeff Benner. Gracias. Lamentablemente, esta bibliografía casi que no está disponible en español. Las traducciones que se han hecho al español han sido piratas y muy mal hechas, ¿verdad? Entonces ahí se puede perder algún riesgo. Fotocopiadas. Fotocopiadas, sí. Bueno, yo le comento a los que nos estén viendo que siempre recuerden también hacer sus investigaciones, y que tristemente sí hay muchas investigaciones que pues ya están marcadas, ¿no? Por alguna cosa las marcan, las persiguen y ya están, o las desvalorizan. Y ya muchas personas, sin verlas, sin conocerlas, realmente dicen, ay, no, es de fulanito o es de sutanito. Yo por eso les recomiendo que hagan sus investigaciones y que nunca se dejen llevar por lo que otros dicen nada más, sino que ustedes también de primera mano puedan investigar. En este caso es difícil acceder tal vez a estos libros en español, pero en inglés pueden acceder a ellos. Entonces ahí búsquenlos, y si les interesa el tema, léanlos. Y si ya ustedes dicen, ah, ya lo leí, no creo que no, bueno, pero no nada más sin conocerlo, desecharlo, ¿verdad? Nuevamente, muchas gracias.
para No, verla. con mucho gusto, con mucho gusto. Y si hay oportunidad de una segunda parte, la preparo y con el mayor de los gustos lo programamos con Normita. ¿Mm? Muy bien. Y pues gracias a los chicos miembros del canal que están aquí en este video. A los que estén viendo en diferido, les comento que este video, así como lo están viendo ustedes, tiene una pequeña edición. Si ustedes quieren estar en los en vivos, acuérdense hacerse miembros del canal, porque aquí hacemos muchas preguntas en vivo muy interesantes que muchas veces no se pasan al público y por eso es uno de los beneficios. Entonces, gracias a los chicos miembros del canal que estuvieron aquí con nosotros, a Tiberio, a Jonathan, a Pía y a todos los demás. Y pues bueno, esto sería todo por este video. Nos vemos pronto. No olviden dejar su like, suscribirse, compartir, dejar sus comentarios y todo eso. Ya lo saben. Que estén muy bien, chicos. Hasta luego. Shalom. Hasta luego. Shalom, shalom.